Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez. Bueno, hoy en este vídeo pues hablaré de jugadores a tener en cuenta o que pueden destacar en este mundial. Hablaré de algún jugador que viene tocado, que a lo mejor se pierde el mundial, pero bueno, aún así hay que tenerlo en cuenta. Tampoco voy a descubrir aquí la penicilina. El primero de ellos es Karl, que es el que digo que viene muy tocado, que no se sabe si se va a perder el mundial, al menos desde que estoy grabando esto. Y es un jugador que yo, por lo poco que le he visto entre la Champions y los amistosos con Alemania, me ha encantado. Es un jugador que tiene muchísimo desparpajo y que no para de buscar la portería rival, no se cansa. Ya sea con jugadas individuales, rompiendo líneas, o buscando a los compañeros, filtrando muy bien por dentro. Si llega bien físicamente, no creo que sea titular, pero será un jugador muy importante en Alemania, en este torneo, y también lo será en torneos futuros, porque es un jugador que tiene potencial para marcar una época. Como he dicho, es un jugador que rompe muchas líneas con sus condiciones, con sus progresiones, con su 1 contra 1, y es un jugador que tampoco se lo piensa a la hora de buscar la portería, sobre todo con disparos desde fuera. Para este tipo de torneos que hay veces que en los partidos que se atascan mucho, sobre todo con las selecciones más rocosas que no dejan tanto espacio, este tipo de jugadores va a ser diferencial y va a ser clave porque puede desatascar ese tipo de partidos. El siguiente es Diomandé, el marfileño, que ya dejó muy buenas sensaciones en el Leganés cuando debutó la temporada pasada y que este año ha dejado aún mejores sensaciones en el Leipzig, con 13 goles y 10 asistencias siendo extremo. Veremos si el Leipzig, que es un club vendedor, lo blinda o aprovecha su buena temporada y que destaque un poquito en este mundial para sacar tajada por él. Es un jugador que destaca mucho en el 1 contra 1, es un jugador que no para de encarar, no para de buscar a su marcador y tiene muchísimo éxito en el regate, completando la gran mayoría de los que intenta. Además, es un jugador que, si Costa de Marfil en este caso decide presionar alto para recuperar lo más arriba posible, para ahogar esa salida y dificultar al rival, Diomandé es un jugador que aporta mucho en esa presión y llegando incluso a recuperar alto en varias ocasiones. El tercero de ellos es Manzambi, el mediocentro de 20 años, que este año ha maravillado en el Friburgo, sobre todo en Europa League, aunque sí que es verdad que los aficionados del Celta no le traen muy buenos recuerdos. Puede jugar en varias posiciones del medio campo, tanto en el doble pivote como un poquito más adelantado, y que pese a parecer que es un jugador más defensivo, tiene muchísima llegada al área rival y puede sumar desde la segunda línea una barbaridad. Es un jugador, como he dicho, que le gusta mucho tener el balón, rompe líneas con sus progresiones como los otros dos que he mencionado y mira mucho al campo rival. También Manzambi destaca por ser un ganador de duelos e incluso por ser, se podría decir que es hábil en el regate, más que hábil en el regate, cuando está encimado y se ve muy presionado tiene facilidad o puede encontrar esa facilidad o ese espacio para salir de esa presión. Luego el cuarto es el mexicano, Gilberto Mora, que es de los más jóvenes o incluso el jugador más joven de este mundial. A priori no creo que sea titular porque México tiene muy buenos mediocentros, muy experimentados, con mucho recorrido y sobre todo con experiencia en Europa, pero sí que gozará de minutos y si los aprovecha a lo mejor incluso puede acabar siendo titular en este mundial, nunca se sabe. Es un jugador que, pese a su juventud, tiene muchísimo descaro, como Karl, tiene muchísimo descaro, mucho desparpajo, no se arruga ante nadie y siempre quiere y siempre busca tener el balón pegado a sus pies. Eso hace que sea objeto de faltas porque el retener mucho el balón para intentar quitársela, pues al final acaba recibiendo faltas. Puede aportar también goles, no es su mayor faceta, no es lo que mejor se le da, pero algún gol a lo mejor pues sí que puede hacer y esto le vendría muy bien a México ya que tiene muchos problemas de cara al gol. Y luego, ya para ir terminando, el quinto es Víctor Muñoz, que es el extremo de Osasuna, que al final se ha terminado colando en la lista de España de Luis de la Fuente tras una grandísima campaña en la liga, prácticamente la de su debut. Sí que es verdad que debutó la temporada pasada, pero esta es como una temporada completa. Es un jugador que destaca mucho por ser muy rápido y que puede hacer mucho daño con espacios a la espalda de la defensa y sobre todo recibiendo en largo. Tiene muy buen regate y busca siempre encarar a su rival, ya sea para irse por fuera para pisar línea de fondo y buscar el centro del área o incluso para irse por dentro para acabar con el típico disparo al palo largo, con el que con esa jugada ha sumado varios goles esta temporada, aunque sí que es verdad que no sé lo que más destaca. Además, con esas conducciones hacia adentro, lo que puede hacer también es generar superioridad si el lateral izquierdo, que a priori va a ser Cucurella, se suma al ataque y genera esa superioridad. Aunque España llegue con jugadores tocados físicamente, sobre todo en la parcela ofensiva, que es en la que Víctor Muñoz se desenvuelve, le veo muy complicado que sea titular, pero bueno, va a acabar teniendo minutos, eso seguro, y va a ser un gran revulsivo, siendo muy importante, sumando desde el banquillo, sobre todo en partidos en los que se encierre mucho la defensa, no tengamos espacios y España necesite algún jugador que regatee, aparte de Lamine, incluso que se le puedan buscar en balones en largo, porque puede apurar mucho la línea de fuera de juego y con su velocidad pues aprovechar y ganar
frenar las carreras a los defensas. Y ya para ir terminando, pues mencionaré otros 3 jugadores ya muy por encima. El primero de ellos es Ordóñez, el central ecuatoriano del Brujas. Es un jugador que es muy alto y muy seguro en defensa, que además puede romperla en este mundial si tiene minutos. Yo imagino que será titular y que compartirá defensa con Pacho, siendo una de las defensas más difíciles de sobrepasar en este mundial. Otro de ellos es Gustavo Puerta, el mediocentro del Racing, que ha sido muy importante en el ansiado ascenso a primera de los de Santander. No creo que sea titular en Colombia, pero bueno, es un jugador que puede aportar mucho desde el banquillo, sobre todo a la hora de dar pausa al juego y ayudar en la salida de balón, en la organización del juego. Cuando el partido esté muy atacado, con las regulaciones muy altas y necesite Colombia dar pausa a ese juego, como digo, Gustavo Puerta puede ser un jugador muy importante. Y por último ya voy a mencionar a Koné, el mediocentro de Canadá, que seguramente sea titular. Va a aportar muchísima intensidad, ya que es un jugador que es un ganador de duelos tanto ofensivos como defensivos. Canadá es una selección muy ofensiva y Koné no iba a ser menos, y es un jugador que puede aportar mucho en las llegadas desde segunda línea y sumándose al ataque, y sobre todo donde más daño puede hacer es a balón parado, llegando incluso a sumar goles. El balón parado, que ya sabemos que en el mundo del fútbol cada vez está siendo más importante, y yo creo que en este tipo de torneos va a ser más diferencial que nunca.